La energía geotérmica es aquella que procede del interior de la Tierra. La palabra geotermia viene de las raíces latinas geo, que significa tierra, y termia, que significa calor, por lo que la energía geotérmica es el calor de la Tierra, y este es prácticamente ilimitado. La energía geotérmica es una de las fuentes de energía renovable que se encuentra almacenada bajo la superficie terrestre en forma de calor, y está ligada a volcanes, aguas termales, fumarolas y geysers. Se trata de una energía autóctona, limpia, segura, de producción ininterrumpida y que utiliza un espacio reducido de terreno, permitiendo el aporte de electricidad a comunidades situadas en sitios remotos e inaccesibles. La existencia de temperaturas altas en el interior de la Tierra ha sido supuesta desde tiempos antiguos. Los volcanes, manantiales termales y otras manifestaciones superficiales del calor encerrado dentro de la Tierra han sido las evidencias de que la temperatura en su interior debe ser mucho más alta de la que se tiene en la superficie. En este siglo se comenzaron a hacer mediciones en pozos de la variación de la temperatura con la profundidad y se observó que en zonas donde no existen manifestaciones termales superficiales, la temperatura en la corteza de la Tierra aumenta. Esto indica que en alguna parte en el interior de la Tierra existe una fuente de calor que lo irradia hacia la superficie. ¿De dónde viene el calor de la Tierra? Esta pregunta nos lleva a los tiempos de la formación de la Tierra. Una de las hipótesis más aceptadas acerca de la formación del sistema solar es la que afirma que éste evolucionó a partir de una acumulación de polvo cósmico que al compactarse en presencia del campo gravitacional del Sol formó los diferentes cuerpos que componen el sistema solar. Al irse compactando, la masa aumentaba cuando otras partículas chocaban con ellos y se anexaban, lo cual hacía que aumentara también su temperatura. Esta fue una de las fuentes iniciales del calor de la Tierra, pero al ir evolucionando, otras fuentes hicieron su aparición. Una vez que el planeta como tal estuvo formado, sucedió un cataclismo conocido como diferenciación gravitacional, y que fue simplemente el hundimiento de los elementos más pesados y el transporte a la superficie de los más ligeros. Esta redistribución de los elementos se llevó a cabo con una gran liberación de energía por fricción, lo que provocó un aumento en la temperatura y la fusión de la mayor parte del material que formaba la Tierra. Poco a poco, la corteza terrestre se fue enfriando hasta solidificarse. Sin embargo, las capas interiores no se enfriaron tan rápidamente, en gran parte debido a que la corteza es muy mala conductora del calor y actúa como un aislante para las capas interiores, que de esta forma pueden mantener temperaturas altas. Además de evitar que el calor del interior de la Tierra escape, la corteza es en parte generadora de calor adicional debido a la presencia de una gran cantidad de elementos radioactivos en ella. La producción de calor de la corteza y el manto sería de un poco más de 4.7 por 10 a la 24 calorías por año, lo que es el equivalente a la energía liberada por la explosión de casi 500.000 de bombas nucleares de un megatón. Aparte de las fuentes que generan calor provenientes del interior de la Tierra, existen otras como las mareas terrestres, el choque de meteoritos y la atracción gravitacional del Sol y la Luna, que generan el 10% del total del calor de la Tierra. Además de causar las mareas oceánicas, los esfuerzos generados por la atracción gravitacional deforman la parte sólida de la Tierra, ocasionando un desplazamiento de cerca de 30 centímetros en la superficie terrestre. Por otra parte, la energía solar que recibe la Tierra es de casi 1024 calorías por año. ¿Cuál es su proceso de extracción? Para poder crear una planta de energía renovable de este tipo y realizar la extracción de energía, debemos buscar una buena ubicación. ¿Cómo saber que es el lugar apropiado? Para que sea así, debe contar con una temperatura interna de 150 grados Celsius. Es posible que también sea de entre 100 y 150, pero al ser menor la temperatura va a requerir de un fluido como segundo requisito para que cumpla el proceso. Este fluido va a venir siendo el agua. De preferencia debe localizarse cerca de magmas con rocas permeables que contienen agua a gran temperatura. En caso de la ausencia de estas rocas, se puede suplir con explosiones subterráneas que provocarán que las rocas se vuelvan permeables. Teniendo todos estos factores en cuenta, se está hablando de un yacimiento geotérmico. Ya encontrada una buena locación y ya instalada, ahora sí viene el proceso de extracción. Como primer lugar se tiene la torre de enfriamiento, donde se tiene agua almacenada y es mandada fría a la siguiente estación, y al finalizar todo el proceso va a regresar caliente y se repite el ciclo. El agua que estaba en la torre de enfriamiento va a pasar por una tubería y se va a dirigir hacia una bomba.
Esta bomba impulsará el agua para llegar a las cámaras magmáticas y que se caliente lo suficiente para regresar a la superficie en la tubería en forma de vapor. Este vapor, al regresar a la superficie hacia la estación, se va a dirigir hacia una turbina que va a impulsarla y generar energía eléctrica, y al condensarse va a volverse agua. Finalmente, la energía generada por la turbina se dirigirá hacia el sistema eléctrico para brindar energía. Y por otro lado, el agua condensada regresará a la torre de enfriamiento por una tubería para que se vuelva a repetir el ciclo. Tipos de centrales geotérmicas. Las centrales geotérmicas convierten la energía geotérmica en electricidad. Tienen similitud con otras centrales termoeléctricas, en las cuales se genera calor para calentar algún fluido y de esta manera se genera el vapor que puede accionar los generadores eléctricos. La diferencia aquí es la fuente de la que se obtiene este calor inicial para llevar a cabo la producción de electricidad. Existen 3 tipos de centrales geotérmicas. Las de ciclo binario, que son las de desarrollo más temprano, pero sin embargo también son las más presentes en los proyectos de construcción actualmente. Estas requieren alrededor de 57 grados Celsius y su principal característica es que el agua, la cual está moderadamente caliente, pasa al lado de otro fluido con punto de ebullición muy por debajo del que tiene el agua, lo que ocasiona que este fluido se convierta en vapor y accione las turbinas que funcionan con él. Las centrales geotérmicas de vapor seco. Estas tienen un diseño más simple y aprovechan las fracturas del suelo, el cual debe de tener una temperatura alta que puede oscilar entre 250 grados Celsius para que puedan mover las turbinas de vapor y así generar electricidad. Y por último, las centrales geotérmicas de vapor flash o destello, que utilizan el agua del interior de la Tierra. Esta sube a través de pozos, pero debido al precipitado cambio de presión entre el depósito y la atmósfera, el vapor generado se separa en 2 partes. Una se manda a la central en cuestión y otra parte líquida se vuelve a inyectar al pozo. A este proceso se le conoce como destello simple. Sin embargo, en algunos casos se puede llevar a cabo 2 veces debido al fluido llega a la superficie con temperaturas muy altas y a este caso se le conoce como destello doble. Las tecnologías geotérmicas se consideran unas de las más amigables con el medio ambiente, ya que ofrecen muchas ventajas medioambientales sobre la generación de energía convencional, pero su aprovechamiento requiere de un buen manejo de las instalaciones de exploración y explotación para minorar el impacto medioambiental que implica todo uso de recursos naturales. Sus impactos medioambientales son destacadamente menores que los existentes en las centrales térmicas de combustibles fósiles y nucleares, incluso menores en comparación con otras fuentes de energías renovables. Esto es fundamentalmente porque como la fuente de energía geotérmica está en el interior de la Tierra, los equipos de generación eléctrica son relativamente compactos, haciendo que la instalación completa sea más pequeña y por lo tanto el área de terreno requerido por las plantas geotérmicas es mucho menor que el que necesita otro tipo de plantas de generación eléctrica. El hecho de ser una fuente energética permanente otorga a las instalaciones un alto factor de planta, es decir, la central puede ocupar su capacidad instalada eficientemente en forma constante y sin variaciones. La energía geotérmica también ofrece un flujo constante de producción de energía a lo largo del año, porque no depende de variaciones estacionales como lluvias, caudales de ríos, viento o sol, como es el caso de otras fuentes de energías renovables, lo cual es muy importante desde el punto de vista de la seguridad del suministro eléctrico, por lo que se le considera una energía sostenible. Las sales y los minerales disueltos contenidos en los fluidos geotérmicos generalmente se reinyectan con el exceso de agua al depósito a una profundidad muy por debajo de los acuíferos subterráneos. Esto recicla el agua geotérmica y repone el depósito. En términos de sustitución, se estima que la energía almacenada en 1 kilómetro cúbico de roca caliente a 250 grados centígrados equivale a 40 millones de barriles de petróleo. El bajo nivel térmico de la demanda permite utilizar la energía geotérmica de baja temperatura, ya sea de manera directa o a través de bombas de calor que permiten extraer el calor de yacimientos de muy baja temperatura. Se trataría de una tecnología eficiente para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con importantes ahorros energéticos. La gran ventaja de este tipo de sistemas es que las condiciones geológicas para su aprovechamiento son poco exigentes, ya que prácticamente se puede aprovechar este tipo de recursos energéticos del subsuelo en la totalidad del territorio. Ventajas y desventajas de la energía geotérmica. Dentro de las ventajas podemos encontrar que esta no necesita un clima en específico para poder estar trabajando.
a lo cual nos lleva de que esta puede estar trabajando a lo largo de todo el año sin importar en la estación que estemos ni el clima que se encuentre actualmente en el lugar donde está la planta. También estas se pueden encontrar a lo largo de todo el mundo, pero es mejor explotarla en ciertos lugares que en otros para que ésta sea rentable. Otro punto muy importante actualmente es el tema de la contaminación, ya que los residuos que produce son mínimos. No hay ningún tipo de emisión de CO2 ni de ningún tipo de gas de efecto invernadero. En cuestión a las plantas, tienen un fácil mantenimiento. Estas igual tienen un buen rendimiento y un consumo bajo. Y producen energía a bajo costo, lo cual puede ayudar económicamente a la comunidad en la cual esté usando este tipo de energía. Las ventajas de la energía geotérmica son que el costo inicial, tanto como sus estudios para este tipo de plantas, puede ser muy costoso, lo cual comienza a ser no rentable para ciertos proyectos que se puedan emplear a lo largo del mundo y utilizando energías renovables. Como mencionamos anteriormente, no todos los lugares son aptos para este tipo de energías. En un caso específico pueden ser las ciudades, ya que la instalación de ese tipo de plantas es muy difícil en lugares como estos. En el caso de la contaminación, puede haber emisiones tóxicas solamente en caso de fuga o algún accidente, y esto puede causar que se libere ácido sulfúrico a la atmósfera, lo cual puede dañarla. En el impacto medioambiental, para instalar ese tipo de plantas se necesita perforar la superficie terrestre, con lo cual puede causar un deterioro del paisaje. Diferencias entre energía geotérmica, energía solar y energía eólica. En esa parte nos enfocaremos en los costos, en la producción de energía en los lugares donde se pueden usar en México. En cuestión de costos, la instalación y construcción de las plantas de energía geotérmica son mucho mayor a las de la energía eólica y energía solar, pero si nos enfocamos en el costo de producción de energía de cada planta, la energía geotérmica les gana a la energía eólica y la energía solar, y en la producción de energía la energía geotérmica es mucho mejor, pero en el caso de México la energía eólica es mejor en estos casos, siguiéndole la energía solar y por último la energía geotérmica. Los lugares donde se pueden usar en México actualmente son, en cuestión de la energía eólica, es Baja California, Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas, siendo Oaxaca la entidad que más produce energía actualmente en México. De ahí le sigue la energía solar, ya que esta se puede usar en zonas con altas temperaturas en el país. Un caso puede ser Nuevo León y el norte del país en ciertas épocas del año. De ahí los siguientes con mayor capacidad son Jalisco y el Estado de México. En cuestión de los beneficios, ya que todas son energías renovables y no emiten ningún tipo de contaminación, todas son factibles en este caso, y todas o la mayoría de ellas ya pueden producir riqueza y empleo local en las zonas donde se estén usando este tipo de energías. La geotermia en México. Debido a las condiciones geográficas del territorio, México es uno de los países con mayor potencial en cuanto a generación de energía geotérmica se trata. Durante el Simposio Internacional de la Energía en 2018, se hizo una estimación de 13.4 gigavatios de potencial geotérmico para el país, aunque de ellos solo se aprovecha actualmente el 1%. Según el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, para el 2032 ya se espera que ese porcentaje aumente al 3%. Hoy en día son 5 los campos geotérmicos bajo explotación comercial, 4 de ellos están a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y uno, que está ubicado en Nayarit, le corresponde al Grupo Dragón 1, el cual es de origen privado. La primera planta geotérmica del continente americano, aunque actualmente fuera de operación, es la llamada Paté, localizada en el estado de Hidalgo. Esta convierte a México en un buen referente en cuanto al aspecto de geotermia. A pesar de que no existen datos muy precisos, el país se encuentra entre el cuarto y séptimo lugar en producción de este tipo de energía, teniendo los primeros lugares Estados Unidos, Filipinas e Indonesia. Cerro Prieto, Baja California, es el campo de más antigüedad y tamaño. Este comenzó su operación en 1973, dividiéndose en 4 zonas de exploración. Tiene una capacidad instalada mediante 9 unidades de 570 megavatios
y genera cerca del 40% de la demanda del sistema eléctrico de Baja California. Los Azufres es el segundo campo geotérmico más grande. Este se encuentra en la parte central del país. Su capacidad instalada es de 247.9 megavatios. Una segunda fase en el estado de Michoacán con capacidad de 25 megavatios se encuentra aún en proceso de construcción. Al tercer campo geotérmico más importante del país se le conoce como Los Humeros. Este se sitúa en la parte oriental del eje volcánico transversal, específicamente en Puebla. Su capacidad instalada es de 97.7 megavatios y tiene 9 unidades generadoras. Y por último, en Baja California Sur se encuentra Las Tres Vírgenes, en el cual solo existen 3 inyectores y 5 pozos productores. Esta cuenta con una capacidad instalada de 10 megavatios. La creación de la Ley de Energía Geotérmica ha incentivado el avance de esta industria en el país. De igual manera, hay un aumento de innovación tecnológica para esta área, gracias a la fundación del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica Semigeo, al cual se invirtieron cerca de 1,000 millones de pesos para 33 proyectos de investigación. En México ya existen las bases para que este sector energético siga creciendo, con el fin de lograr una transición energética menos invasiva para el medio ambiente, haciendo uso de este recurso en el que México tiene una oportunidad de aprovechamiento privilegiada.